Muy buenas, sufridos ciudadanos. Bueno, vamos a irles informando a lo largo de todo el programa de qué es lo que está ocurriendo en esa reunión que continúa, en esa cumbre europea, en ese Consejo Europeo, en el cual en estos momentos se está jugando nada más y nada menos que el futuro, si se nos ayuda o no se nos ayuda a España. Y cuidado, porque lo decía el otro día Mariano Rajoy, aquí va también el futuro del euro. Luego lo verán porque hay voces ya que hablan de que cuidado, que nos estamos jugando el euro, pero ahora de verdad, que esto ya no es ninguna broma y que estamos al borde. Vamos a escuchar cómo reflejaba la gravedad de la situación el presidente Rajoy. Atención. Estamos financiándonos a unos precios demasiado elevados y hay muchas instituciones públicas españolas que ni siquiera pueden financiarse. Bueno, este es el tema capital. Bueno, hoy uno de los periódicos españoles hablaba ya de que la falta de financiación es tan potente que habría determinadas partidas que podrían empezar a no poderse pagar a partir de octubre. Bueno, pues esa es la situación, no podemos seguir financiándonos a estos precios. Hoy mismo el coste del bono a 10 años se nos volvía a ir al 7%. Es imposible mantenerlo y ya vemos que el Gobierno ya no oculta la situación, ya lo está diciendo abiertamente y está pidiendo auxilio a la Unión Europea. Claro, aquí tenemos un pequeño problema. ¿Cómo está esta negociación? Bueno, pues directamente por parte de Hollande, que debería haber sido nuestro principal apoyo, se ha negado a ceder soberanía, que era lo que estaba ofreciendo España. De momento el propio Hollande desde Francia está diciendo que por ahora no hay acuerdos y que no tiene buena pinta. ¿Qué más sabemos de esa reunión? Bueno, pues lo que sabemos es que España está pidiendo que nos ayuden a comprar no solamente el problema o a sanear el problema de la banca, sino que estamos pidiendo que se nos ayude a comprar nuestra deuda. ¿Qué es lo que responde Merkel? Dice que no, que primero que hagamos nuestros deberes, que primero que cuadremos nuestra cuenta de ingresos-gastos y que cuando empecemos a eliminar el déficit, que es nuestro problema, entonces nos ayudarán, pero que por el momento no. Así está la cosa, es decir, está tensa y está en una situación grave. Pero mientras, ¿qué se nos anuncia en España? Bueno, pues ya se dice que ya no solamente se está hablando de rebajas en los sueldos de los empleados públicos, no, que se está hablando también de despedir empleados públicos. Y se está hablando de que en julio y en agosto va a haber un paquete de medidas muy serio con más reformas de este estilo, con subidas de impuestos, con recortes, etcétera, mientras estamos todavía masticando la reducción de los medicamentos financiados. Pero mientras, Zapatero nos habla de que a lo mejor tuvo un exceso de fe en la banca. Qué gracioso él, sí señor. Y mientras ETA se niega a hacer, ETA Bildu, un homenaje a un bebé de 22 meses asesinado. Muy bien, no sé qué hace falta para echar a esta gentuza. Volvemos en nada y empezamos. Bueno, pues les iremos diciendo todo lo que va ocurriendo en ese Consejo Europeo. Como les comentaba, nos estamos jugando muchísimo. España acude allí con dos objetivos. Uno, conseguir unas condiciones mejores para esa ayuda que nos están dando a nuestros bancos. Y dos, conseguir que esa ayuda se extienda a la compra de deuda, porque nosotros tenemos un problema de déficit colosal, tenemos un problema de que no sabemos muy bien cómo colocar la deuda y o nos ayudan o vamos a pasar muchísimos problemas. Ahora, como decía el otro día el presidente Rajoy, cuidado, porque en este Consejo Europeo no solamente nos jugamos nosotros algo, o todo, es que se lo juega el euro. Hoy ya lo verán, ha habido determinados mensajes por parte de la banca en el cual directamente dicen que cuidado, que no solo es posible, se lo leo literalmente, sino que es probable la ruptura del euro debido a la situación a la que hemos llegado, que nuestra situación puede salpicar a Italia y que muchísimo cuidado, porque a partir de ahí la mecha está prendida y es totalmente incontrolable. Estamos en un tira y afloja pidiéndole a Merkel que nos ayude más, pero Merkel lógicamente está defendiendo lo suyo y en esas estamos, comprobando que la Unión Europea no tiene una capacidad de respuesta rápida y que ahora a quien nos toca sufrir es a nosotros después de que hayan pasado Portugal, Irlanda, Grecia, etcétera. En esa situación estamos. Luego van a escuchar los mensajes de alerta del presidente Rajoy porque ya no son mensajes suaves, ya está diciendo directamente que no tenemos una capacidad de financiación, que hay determinados organismos que están al límite y que necesitamos esa ayuda sí o sí. Ya les digo que está dispuesto el Gobierno de España, porque lo están diciendo, a ceder soberanía, es decir, cosas de las que ni se hablaba antes, en estos momentos ya se está hablando. Ha salido también esa afirmación por parte de algunos miembros del Partido Popular en el que se explica que no solamente se está hablando, en el caso de los funcionarios o empleados públicos, mejor dicho, de recortes en los sueldos, que se está hablando incluso de expulsión, de echar, porque no se puede pagar a determinados empleados públicos. Bueno, déjenme que les presente a los tertulianos con los que vamos a hacer toda esta noche y les vamos a ir informando de todo lo que vaya ocurriendo en el momento. Justino Sinova, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Raimundo Castro, muy buenas. Muy buenas. Juan Segovia, Buenas bienvenido. noches, Chencho Arias, muy buenas. Hola, regulares. Vicente Martínez Pujalte, muy buenas noches.
hablamos de fútbol, fenomenales. Vale, sí, porque por lo demás, profesor Barea, muy buenas noches. Buenas noches. A ver si conseguimos entender qué es lo que está pasando por la cabeza de Merkel. Bueno, y déjenme que les presente como invitadas a Montse Suárez, muy buenas noches. Y al profesor de Economía, Asís Zimmermann. Muy buenas noches a todos. Lorenzo Ramírez, adelante. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, como siempre, recordarles que estamos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Mirada del Mundo. Es fácil, Mirada del Mundo, nos pueden encontrar en las redes sociales y también pueden participar en el programa mandando un mensaje con el teléfono, escriben Mundo, dejan un espacio, ponen lo que quieran y lo mandan al 27717. Efectivamente, ha habido un cambio de discurso, por lo menos un cambio de matiz en el discurso de Mariano Rajoy. Ya se acepta, sin paliativos, sin paños calientes, que hay instituciones públicas españolas que no pueden financiarse. Es decir, que cuando van a pedir dinero no hay nadie que se lo preste a un interés asumible. En muchos casos ni siquiera ese interés asumible, como algunas comunidades autónomas que son bonos basura, es decir, su deuda pues sirve para poco más que para envolver el bocadillo de chope. Bien, pues con estos mimbres hemos ido a la cumbre de la Unión Europea a pedir que sea el Banco Central Europeo o bien los fondos de estabilidad de la Unión Europea, que hay dos, el Fondo Normal y el MEDE, que entrará en vigor dentro de poco, para que nos compren deuda pública. Si no nos compran deuda pública, por mucho que nos ajustemos, no se va a reducir ese alto interés que hay que pagar. Y puede darse la circunstancia de que se rompa el euro. Estamos en un escenario que hace poco pues, se consideraba de ciencia ficción, pero que ahora es posible. Esto decía hoy, antes de la cumbre, Mariano Rajoy. Estamos financiándonos a unos precios demasiado elevados y hay muchas instituciones públicas españolas que ni siquiera pueden financiarse. Bueno, este es el tema capital. Tenemos que gastar con mesura y con moderación porque si no, no vamos a poder financiarnos. Y en estos momentos el precio del crédito a España es evidentemente muy caro y yo creo que la Unión Europea y la Unión Económica y Monetaria tiene que ser consciente de que esto es así y de que alguna decisión habrá que adoptar. Bueno, pues esta es la versión oficial que da el presidente del Gobierno. Les vamos a ir dando datos. Ya está saliendo que hay 4 propuestas de ayuda para España. Luego se las detallaremos, a ver si alguna de ellas es admisible y además nos puede ayudar en la situación en la que tenemos. Vamos a escuchar a Martin Schulz desde el Parlamento Europeo cómo describe la situación y cómo habla de que hay que dar un paso clave porque estamos al borde. Pues esto es un poco delicado. No creo que vaya a salirse con la suya. No puede llegar Madrid diciendo queremos 100.000 millones para nuestros bancos, pero nosotros nos lavamos las manos. Yo le entiendo, señor Rajoy, sinceramente, pero yo pienso que se va a topar con gran resistencia. Y no solo la señora Merkel no va a estar convencida. Bueno, pues ese es el panorama. Vicente Martín Pujalte, ¿qué novedades hay que puede ocurrir en esta reunión? Yo creo que, sin ser quizá políticamente correcto, creo que o hay un cambio de política económica en la Unión Europea o Alemania será la responsable de poner en peligro el euro. El euro es una moneda única para un espacio de varios países. España soportó la reunificación alemana y España soportó una situación de una política monetaria expansiva en la Unión Europea cuando a nosotros nos venía mejor una política restrictiva. No en balde hay que decir que España tuvo un exceso del crédito porque había alguien que se lo daba. Ahora Alemania, que le interesa una política monetaria restrictiva, no puede ser la que vuelve a fijar las condiciones de la política monetaria. España tendrá que hacer todos los deberes, todos, absolutamente todos, todo el capítulo de los deberes. Austeridad presupuestaria, reformas estructurales. ¿Impuestos? Yo lo que digo que hay que hacer en España es conseguir el equilibrio presupuestario. Eso es lo que hay que hacer. Por el lado yo prefiero el lado de los gastos. Todavía se puede hacer mucho en el lado de los gastos, de eficiencia en el gasto público, todavía hay mucho gasto público que se puede ir podando sin menoscabar en absoluto las prestaciones sociales de nadie, pero haciéndolo bien y eficientemente. Y España puede hacer todo, pero además de hacer todo España, se necesita, porque lo hemos cedido a la Unión Europea, la política monetaria, ahora una política monetaria expansiva. Y eso hay que explicárselo a los ciudadanos y al resto europeo, porque si no el resto de europeos que se cierren en banda y a pesar de hacer nosotros los deberes no hagan una política monetaria adecuada, son los que están poniendo en peligro
la unión monetaria. Déjame que veamos, porque el presidente de la Asociación Española de Banca, Miguel Martín, habla en estos términos. Atención a cómo describe el riesgo real de que el euro salte por los aires. ¿Qué ocurre? Pues la cruda realidad. ¿Hemos salido del túnel? No, nos hemos enfrentado con la realidad. ¿Qué es lo que ocurre con la realidad? ¿Y la realidad qué es? Pues en Europa que el riesgo de ruptura del euro es no ya posible, sino incluso probable. Y que, según ellos, tenemos que estar contentos porque la recesión económica es suave. Es suave. Con eso nos conformamos. Bueno, pues eso es lo que dice el responsable o el representante de la banca, que dice que cuidado porque estamos ante un riesgo probable, real, de que salte el euro por los aires. ¿Qué ocurre? Decía Vicente Martínez Pujalte, Alemania tiene que dar un paso, tiene que favorecer otro tipo de política. ¿Y si no lo da, profesor? Pues ocurrirá eso, que saltará el euro. Yo creo que Alemania será responsable y hará una política en general de ayudar al resto de países de la Unión, entre ellos España, tolerando pues una serie de préstamos que nosotros no podemos vivir sin ellos. Es necesario para nosotros equilibrar las cuentas desde el punto de vista financiero, que nos den una ayuda de préstamo. Si no, no podremos cuadrar las cuentas. O sea, que si de esta reunión vemos que no se sale con una cifra concreta, con unos plazos concretos de concesión, etcétera, estaremos en lo que está diciendo Miguel Martín, en un riesgo real de que el euro salte por los aires. Bueno, yo creo que el euro saltaría por los aires si Alemania se pusiera de una manera, y eso iría en perjuicio de la propia Alemania. Es decir, no se pasa de tener una moneda relativamente estable como es el euro, a decir que los países de la Unión Monetaria, pues cada uno se va por su lado. Yo creo que verdaderamente el riesgo es muy grave y que España está en una situación muy delicada. Sí, Juan. Bueno, es verdad, yo desde luego espero que el euro no salte por los aires. Creo que era Bill Clinton quien decía que al final la crisis mundial no se resuelve resolviendo cada pequeña crisis nacional, ¿no? Y que hacen falta políticas que vayan algo más allá. Hablando de lo que nos afecta en España, que por cierto, Vicente, me alegro de que el responsable de la crisis ya no sea Zapatero, sino Alemania, ahora que habéis ganado y que os habéis dado cuenta de que la cosa era un poquito más compleja, ¿verdad? El responsable de la crisis es Alemania. Sí, bueno, que si el euro salta por los aires será culpa de Alemania. Antes el mal de Europa era culpa de Zapatero, ahora lo es de Alemania. Zapatero, no te he interrumpido. Pero Vicente, Zapatero tuvo la culpa. Pero es que yo a ti no te he interrumpido. Bueno, pero no digas lo que no he dicho. Bueno, sí, pues como no te he interrumpido, te pido que me dejes acabar. Pero Alemania hablabas de que lo que había que hacer era contener el gasto. No digas más lo que yo he dicho. Es que me está interrumpiendo. Yo creo que antes de contener el gasto habría que pensar en nuevas fórmulas de ingreso, ¿no? Y en poner en marcha, hablaba Carlos, impuestos. Bueno, los impuestos pueden ser justos o injustos según cuáles, ¿no? Yo creo que un impuesto a las grandes fortunas, un impuesto de sucesiones, una reforma fiscal que lleve a que no solo paguen impuestos los que tienen una nómina y, por ejemplo, luchar, combatir de verdad y decididamente el fraude fiscal, probablemente sería más justo que hacer recortes en sanidad para que al final siempre acaben pagando los mismos. Los impuestos los pagan los mismos, Juan. No, quiero decir que cuando tú le aplicas un nuevo impuesto, de esos que tanto os gustan, el de sucesiones, como si el de sucesiones lo pagasen los ricos. Bueno, los ricos te aseguro que tienen estructuras societarias por las cuales no pagan ni un euro. Habrá que ir a un modelo en el que pague más el que más tiene. Pues mira, yo, perdóname, pero me voy con Vicente. Lo que tenemos que ir es a un modelo en el que no se derroche. No esperaba menos, Carlos. Bueno, pues será porque nos tienes en alta estima intelectual. ¿Yo qué quieres que te diga? Porque os tengo Juan, no, a lo mejor también es porque pagamos los impuestos y sabemos de lo que estamos hablando. Impuestos pagamos todos, pero yo soy partidario de que paguen más impuestos los que más tienen. Aquí hay una cosa, siempre, Vicente, la progresividad es siempre así. Bueno, depende. Aquí hay una Cuando cosa, uno sube el IVA le afecta a todos, ¿verdad? Juan, aquí hay una cosa que es evidente. Pero en primer lugar, hay que distinguir quién es el culpable y quién es el responsable de la solución. O sea, el culpable, y yo creo que aquí estoy aunando el mensaje de Vicente y mío, el culpable es evidente quién es. El que ha tirado nuestro dinero, porque todos esos impuestos que tú dices que hay que pagar, es que ya los hemos pagado.
Es que de hecho hemos pagado 350.000 millones que se han ido a deuda y convertidos a déficit directamente por el sumidero. O sea, y han desaparecido. Tú no coincides en que el culpable ya no sea Zapatero ahora que el PP es incapaz de enderezar esta situación. Como te puedes imaginar, después de haber soportado 8 años de derroche, 8 años en los cuales veías cómo pagabas impuestos. Pues no parece que estuviéramos peor en España que en el resto de países. Si pides luego que no te interrumpen, de verdad, déjame decir 3 palabras seguidas. A la cuarta te dejo que me interrumpas, pero déjame 3. Vamos a ver. Después de haber estado 5 años viendo cómo el dinero que pagábamos iba directamente destinado a déficit, es decir, a no generar empleo, a no generar tal, a generar planes a generar tonterías, yo tengo muy claro quién es el culpable de esto. Lo tengo muy claro. Ahora, hay una cosa que es verdad. Precisamente por la situación en la que nos hemos quedado, en estos momentos no podemos ser responsables de nuestra salida porque no tenemos medios, porque nos habéis dejado literalmente en la ruina. Y no tenemos medios para salir. Y por eso en estos momentos España, que era un gran país, tiene que andar mendigando ayuda en Europa. En estos momentos Europa entera se encuentra en una situación de crisis económica gravísima, igual que la nuestra, ¿verdad? Bueno, pues de momento, mucho antes que nosotros, han sido rescatados muchos otros países. Juan, pero ¿se ha reconocido hasta Zapatero que se esto? Lo ha dicho unas declaraciones hace poco. No pervirtamos las declaraciones. No sea tú más papista que el Papa. Está bien, ¿qué habéis hecho en 6 meses? ¿Qué habéis hecho en 6 meses? Bueno, pasar de echar la culpa a Zapatero a echarse a Alemania. Zapatero cometió un error que era ayudar a los trabajadores y vosotros habéis cometido 2 errores que era... Les ayudó a entrar en el paro, sí, ¿verdad? El paro, por eso lo que ha recortado el Partido Popular. Porque lo que destinó Zapatero mal, o si quieres exagerando, o si quieres cuando no tenía, todo lo que quiera, era a favor del desempleo, de los trabajadores. Hasta el plan era para que las pequeñas empresas... Si puso en la calle a 3 millones de tíos. No, perdón, en la calle la pusieron un montón de empresarios que, por cierto, me parece que votan al PP. Venga, ya está. Venga, aquí, asimilaciones. Dejadme que le pregunte a Chencho, que tiene todos los contactos diplomáticos posibles. Chencho, ¿cómo van estas reuniones? Esta reunión yo creo que va a ir regular. Esperar que va a salir todo lo que nosotros queremos, para nada. La señora Merkel, en ciertas cosas fundamentales para nosotros, se va a negar. Pero yo creo que Alemania no está sola en este tema. Hay otros países europeos que apoyan, les parece bien que Alemania haga de mala de la película, pero otros países europeos como Finlandia o Austria u otros, que Alemania no está tan sola. En segundo lugar, quería decir que la situación por lo que decías tú antes, la situación de Alemania hace 15 años, cuando se tuvo que tragar a Alemania del Este, no es exactamente comparable con la nuestra. Es decir, Alemania se burló del déficit, tenía la sartén por el mango, y ella y Francia se fumaron un puro. Pero ahora nuestra situación tiene una fragilidad que Alemania no tenía, no es igual. Y después quería decir también que España no sé si ha hecho todos los deberes, ha hecho una parte de los deberes, pero nuestro gobierno aún no ha hecho todos los deberes. Y por último, el que se haga pagar más impuestos a los ricos, pues será una medida que a lo mejor es aceptable, pero con eso no se soluciona. España está muy mal y este gobierno, el que sea, el gobierno del PSOE, si Rubalcaba hubiese ganado las elecciones, habría hecho varias cosas iguales a las que está haciendo Rajoy. Y por último, volamos al tema eterno de Zapatero, Zapatero culpable o inocente. Culpar a Zapatero de cómo está España ahora y ponerlo solo en sus hombros es totalmente injusto. Ahora, que tiene una parte totalmente injusto. Yo no soy nada zapaterista, es totalmente injusto. Ahora, pensar que tiene una mínima parte de responsabilidad también es una estupidez. Rajoy, eso lo aceptamos todos. No, tiene mucha más hasta ahora. Tiene mucha más hasta ahora responsabilidad Zapatero que Rajoy. Justino y profesor Vare. Yo creo que la situación en la que se encuentra en estos momentos España es de tal gravedad que hablar aquí de si Zapatero sí o no es una pérdida enorme de tiempo. Bueno, Vicente no lo había sacado. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe. Justino, adelante. Todo el mundo sabe, como nosotros y los que nos están viendo lo saben, cuál ha sido el papel de Zapatero. Desde mi punto de vista, pues no hables de Zapatero, acabas de decir pero ya no sacado el del PSOE. Si a Zapatero lo ha sacado a relucir el del PSOE. Pero Vicente lo había sacado. Pero que no ha sacado el tío del PSOE. Raimundo, por favor. Justino, adelante. Justino, adelante. Iba a decir que no vuelvo a decir nada más de Zapatero, y porque me parece que es una pérdida de tiempo cuando estamos en una situación muy mala. Hombre, yo tengo alguna esperanza de que la reunión del Consejo Europeo apruebe algo que beneficie, aunque sea un poquito, a España, ¿no? Porque si no le beneficia, si no hay una medida que a España le ayude a salir de esta situación dramática, pues vamos a estar, pero que muy mal. La Unión Europea lo que quiere es que España siga aumentando los ingresos, pero eso es tirar de una cuerda que ya pues da muy poco de sí. Quiere que se baje el sueldo a los funcionarios, quiere que se suba el IVA,
quiere que se recorte en sanidad, quiere que se recorte en pensiones. Eso es lo que quiere Europa. Y eso ya en España no va a tener, no va a haber muchas posibilidades. Sin embargo, pues hay cosas que hacer que no son fáciles, pero que sí se pueden hacer, que es recortar el gasto por otro lado, que es en las comunidades autónomas. Hay una ley, la Ley de Estabilidad, que ha puesto a las comunidades autónomas en situación de ahorrar, pero que es una ley que se ha puesto un plazo hasta final de año para tomar cuentas y para tomar medidas con las comunidades autónomas. La verdad hasta ahora es que en las comunidades autónomas no se han tomado las medidas necesarias y suficientes para ahorrar gasto. Y algunas comunidades autónomas además se están pasando por alto las medidas que a nivel general quiere tomar el Gobierno, como por ejemplo la Comunidad Autónoma de Euskadi, que no quiere aplicar las medidas que tienen que ver con sanidad y con el copago o el repago, ¿no? Bueno, pues tenemos un gran problema, es que somos un país muy complicado y mientras no haya una mínima solidaridad entre las comunidades autónomas para ahorrar dinero, aquí nos va a seguir yendo mal, por mucho que las medidas que el Consejo Europeo tome entre hoy y mañana, pues nos puedan favorecer. Dicho esto, ojalá el Consejo Europeo tome alguna medida que a nosotros nos dé un poquito de oxígeno. Dejadme que escuchemos, porque el nerviosismo ha ido en aumento a lo largo de esta tarde, el responsable de la banca, de la Asociación de Banca, atención lo que dice, porque él se muestra favorable de que ya que no tenemos dinero, el dinero que nos venga en ayudas no se destine para todas, que se empiecen a cerrar bancos, atención. El dinero que se emplee, provenga de quien provenga, de Europa, del Estado, del Fondo de Garantía de Depósitos, provenga de quien provenga, que no es lo importante, tiene que emplearse única y exclusivamente en que esas entidades inviables desaparezcan. Es bien sencillo. Pida usted cuánto quiere para deshacerse de Bankia. Bueno, pues así está el tema. También ha añadido que atención porque la situación es de tal gravedad que la adaptación de los sueldos, la rebaja que vamos a tener realmente en los sueldos va a durar aproximadamente unos 10 años. Monse, adelante. Sí, bueno, lo que nos ha comentado el representante de la AEB, evidentemente es lo que decía Almunia y todo el mundo se tiraba a su cabeza hace unos días, de criterios empresariales para aquellas entidades bancarias o cajas de ahorros que efectivamente con el criterio empresarial de rigor que hay que aplicar pues son absolutamente inviables de sostener y con una liquidación ordenada pues puede ser aún mucho más barato que el que se les inyecte una ayuda económica. Yo pienso que hasta que no haya un ajuste presupuestario aquí no va a confiar ni por supuesto los mercados ni vamos nosotros a convencer a Europa. La señora Merkel lo ha dicho por agua, tierra y mar. Cualquier fórmula de mutualización de la deuda implica una unidad fiscal y esa unidad fiscal implica per se una cesión de soberanía a una entidad, a una institución europea, la cual controlará nuestros presupuestos. ¿Qué parecía Déjame un con momentín, Hollande? Monse, que le dé la palabra porque te está fallando el micrófono. Profesor Barea, ¿de qué cifras estamos hablando? ¿Cuánto dinero necesitamos? ¿Qué es lo que está pasando? Todavía no lo sabemos, porque realmente la contabilidad nacional no ha facilitado todavía datos para poder decir esto, pero desde luego el déficit, que era la cuestión esencial, porque mirando hacia atrás, yo no me gusta echar la culpa a uno y al otro, pero hubo un partido político que cogió las cuentas con un superávit del 2% y cuando acabó su periodo, pues tenía un déficit de base, lo metió a la economía española en un déficit del 11,3%. Y de ahí deriva la mala situación económica española, ahora precisamente agravada como consecuencia de que la situación europea y mundial es mala. Pero el origen de España es diferente de lo que hoy día está sucediendo. Vamos a ver, con una situación como la que tenemos, con un déficit entre el 8 y el 9%, a pesar de que tenía que haber estado ahora ya en el 5 o 6%, porque dentro del año que viene nos han prorrogado un año, pero si no, el año que viene teníamos que tener el 3%. Nos han dado un año más, bueno, hemos solicitado y todavía la Comisión no ha dicho que no lo podrán dar.
pero así el ajuste es muy grande para solo un bienio. Habrá que hacer un ajuste terrible en el gasto público y en toda clase de gasto por los propios ciudadanos. Se está filtrando en estos momentos, así sí, Monse, te devuelvo la palabra, ya está el tema del micrófono arreglado, se está filtrando que entre las propuestas que se están barajando está la de que el BCE pueda comprar directamente deuda española, la de que el mecanismo de rescate, el fondo de rescate, pueda comprar esa misma deuda. El problema es que son ideas que se están planteando y de momento están chocando contra el muro de Merkel. Claro, exactamente. Con lo cual habrá que ver si suaviza su tenemos postura. Un presupuesto que tiene que equilibrarse a través de la deuda pública o quebramos, pues tendremos que emitir la deuda, no nos queda otro remedio. Pero los mercados son muy reacios después de lo que está ocurriendo. Nos van a pedir un tipo de interés muy elevado para coger esta deuda. Entonces vamos a estar en una situación muy difícil porque nos hace falta dinero del exterior y no nos van a emitir fácilmente. Es cierto que Alemania, la señora Merkel, tendrá que rectificar su postura porque esto puede llevar a la quiebra de la Unión Monetaria. Monse y Asís, adelante. Sí, una intervención más agresiva del Banco Central Europeo sería una opción, ¿no? Del Banco Central Europeo, de los fondos de rescate. Pero es cierto que Hollande, que parecía un aliado nuestro en un primer momento respecto a la posición de que existiera esa intervención más fuerte del BCE, pero que no se cediera soberanía, sí que ha sido en principio desmarcado con lo último que hemos oído del señor de Guindos el otro día, que estaríamos, Vicente lo podrá corroborar, que estaríamos incluso dispuestos a ceder esa soberanía. Es decir, que sí que se ha visto un paso por parte de España para poder en toda manera contentar a la señora Merkel, que insisto, nos lo ha dicho por agua, por tierra y por mar, que cualquier mutualización de la deuda pasa por esa integridad fiscal y a la vez por una cesión de soberanía a la institución europea y un mayor control de los presupuestos. Yo estoy sorprendido por una cosa que me parece muy irresponsable, y es que ha conseguido la clase política o gran parte de la clase política ese muñeco, convertir en ese muñeco a la señora Merkel, de forma que todos estamos muy contentos. Si va usted por la calle, gente de todas las clases sociales le dirá que Merkel, poco más o menos, que es la mala que nos ha metido en todo este agujero. La semana pasada, si me dejan contar una muy breve anécdota, una persona de clase media alta me contaba que estaba viendo la lista de Schindler que pusieron en televisión el otro día, y le decía a su hijo adolescente: mira, hijo, esto mismo nos está haciendo la señora Merkel sin matarnos, pero nos está ahogando. Probablemente esa persona, que es una persona normal, no era un psicópata, no sabe qué está o no haciendo la señora. Es como cuando se habla de Israel, no se sabe qué hace, pero es malo por definición. Quiero decir una cosa, eso es una barbaridad que está distrayendo la atención de lo que nosotros, los españoles, hemos hecho mal. En primer lugar, la expansión crediticia que se ha producido, todo lo que queremos, pero el señor Barea ha explicado una cosa: durante esa expansión crediticia que ha sido mala, por motivos que ahora no hay tiempo para explicar, nosotros nos hemos dedicado a aumentar el techo de gasto, pues una medida, señor Barea, creo que en los últimos años de un 10% anual, lo cual a un interés compuesto es una salvajada. Y en segundo lugar, a la señora Merkel y a Alemania y a la Unión Europea en general, lo que le estamos pidiendo, lo que le estamos es exigiendo que nos preste dinero, porque no podemos pagar el dinero que ya debemos. Que nos hemos gastado. Y en vez de, solo nos está pidiendo garantías para que podamos pagarla. Y nosotros, en vez de adelantarnos, porque ellos van a hacer un ajuste brusco, quieren que aumentemos los ingresos, quieren que hagamos una serie de cosas que van a ser muy graves, nosotros deberíamos adelantarnos y decir: no quiero aumentar los ingresos porque estamos muy mal, pero sí quiero reducir drásticamente los gastos. Basta ya de reducir linealmente sueldos de funcionarios, cosa que me puede parecer bien, y vamos a revisar escalones completos de la administración española que sobran y que hay que reestructurar en serio. Dejadme que escuchemos al presidente del Observatorio del BCE, a Guillermo de la Dehesa, porque aludía en estos términos. Habla de que cuidado porque si salta el euro es un suicidio colectivo. Atención. La ruptura del euro sería un suicidio colectivo. Ya os he dado un titular. Y un suicidio colectivo de más de 400 millones de personas, lo cual es impensable. Es incomprensible que una región del mundo como la nuestra tenga problemas cuando está mejor que las demás, salvo en crecimiento, porque estamos sufriendo el castigo de los mercados. Raimundo. Es que el castigo de los mercados es eso, son unos señores buitres que, como repollemos, como se dice por ahí, ¿no? Como repollemos,
entonces les quitamos el negocio. O sea, están abusando hasta el último día para quitarnos todo lo que puedan con la deuda. No, pero déjame que te haga una pregunta, porque como has llamado buitre al mercado y el mercado somos todos tenemos una cuenta corriente. No sé, bueno, ¿Tú tienes una cuenta corriente? Lo que has dicho tú es mentira. El mercado especulador que nos está... Raimundo, que si tú tienes una cuenta corriente. No eres tú, ni soy yo. Raimundo, que si tú tienes una cuenta corriente. Es que eso no es mercado. ¿Estás dispuesto a regalársela al banco para que sanee su posición? Carlos, que eso es una falacia. Tú y yo no somos mercado. Y tú, bueno, lo dirás tú por decreto divino, porque vamos. Lo digo con toda la intención. Sí, otra cosa es que sepa lo que estás diciendo. Hombre, no tengo ni idea. Es decir, solo sé que esos señores mandan más que Merkel. Es decir, esos señores que no somos tú y yo, me temo. Raimundo. O serán los que utilizan nuestro dinero, el tuyo y el mío, y lo manejan para invertir. Tú has estado viniendo a esta tertulia. ¿Tú has estado viniendo a esta tertulia? Y no te he visto denunciar cómo se gastaba determinado gobierno ese dinero que ahora tú pretendes que Alemania nos regale. Pues te voy a dar una respuesta, porque yo tampoco te he visto a ti denunciar dónde están los créditos privados que pidieron los bancos privados, que son más grandes que los del Estado y que ahora nos agobian. Sí, señor. Es difícil que lo denuncie porque no sé a qué te refieres, pero vamos. Hombre, pues oye, la banca privada nos dio tanto crédito, pedido el dinero al exterior. ¿Quién lo supervisaba? No me cuentes películas. Un señor llamado Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Esos señores se han llevado el dinero. Orgulloso de su carnet socialista. Miguel Ángel Ordóñez le elogiaban unos y otros cuando convenía. Ahora, a lo que yo voy, la deuda española es la mitad privada, por suavizar un poco, y la mitad del Estado. O sea, por tanto, no voy a entrar en quién se ha gastado y tal, y quién ha tirado menos. Mira, una mitad se la han llevado los accionistas de los bancos y la otra mitad, afortunadamente, para mí, los trabajadores que han cobrado el desempleo. Los accionistas de los bancos son los únicos que han perdido por ahora. Bueno, no. No con Bankia, con lo que gestionáis vosotros. No. Oye, en Santander no, ¿eh? En el Santander no, en el BBV tampoco. ¿Cómo que no? Pero han perdido. Raimundo, perdón. Claro que han perdido. Han perdido beneficio, que en vez de ganar el 100% ganan el 50%. Dejad un momentito. Los que han perdido son los que se han quedado en el paro. Y los que se han quedado sin sus 450 euros que les habéis quitado cuando se les acaba el paro. Vicente y Raimundo, tenemos que ir un momento a publicidad, volvemos y seguimos contando todo lo que está pasando y las nuevas medidas. Lorenzo Ramírez, vamos adelante porque ya se empieza a hablar no solamente de recortes de los sueldos de los empleados públicos, sino directamente de que determinados empleados públicos salgan a las listas del paro. Sí, Carlos, el otro día pues el señor Beteta, el número 2 del señor Montoro en el Ministerio de Hacienda, planteaba esta posibilidad, luego medio se desmintió, pero hoy Elvira Rodríguez, la presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad en el Congreso y diputada del Partido Popular, pues ha puesto el dedo en la llaga y precisamente ha dicho que es posible que no solo baste con una reducción del sueldo de los empleados públicos, hay que decir que ya llevan unas cuantas rebajas y congelaciones entre Zapatero y luego posteriormente con la llegada del gobierno de Mariano Rajoy, sino que existiría la posibilidad, como decía Asís Timmermans, de reducir esos empleados públicos. Aclara que no los funcionarios que han aprobado una oposición, sino muchos de los que, bueno, pues al albor de la burbuja, pues entraron en empresas públicas con el método digital, ya saben ustedes, a dedo, y se lo están llevando prácticamente crudo. Si se reestructura la administración, a la fuerza se supone pérdida de empleos públicos. Yo no estoy hablando de funcionarios, sino de empleos públicos. Normalmente, lo que está en la periferia, que son hijos que han crecido al amparo de la bonanza, sus empleados no son funcionarios, pero son empleados públicos también. Y a esto no queda otro remedio. Los salarios públicos tendrán que reducirse porque además no hay previsiones de que en un tiempo más adelante la administración pública sea capaz de recabar más recursos, que por otra parte se los quita al sector privado y a los ciudadanos. Vicente, ¿en qué situación puede acabar la historia? Porque es, yo creo que evidente que España va a tener que hacer unos ajustes tremendos y ya se empieza a hablar directamente de esto, de que tienen que salir determinados empleados públicos. Bueno, España tiene una deuda pública, el conjunto de las administraciones, en el entorno de los 700.000 millones de euros. En el entorno de esa cantidad, del seguro que el profesor Barea me puede corregir con más exactitud, pero en el entorno de 700.000 millones. Esa deuda pública hay que devolverla porque es una deuda pública que se ha ido acumulando con los déficits sucesivos y hay que devolverla. Ahora mismo España necesita gente que le preste el dinero y lo que no encuentra es personas que presten el dinero, no mercados, personas que presten ese dinero. Y si no te prestan el dinero y tú tienes que devolver el dinero,
tienes un problema. Y ese es el núcleo del problema que ahora tenemos. España, para encontrar gente que le preste el dinero, necesita hacer una serie de reformas. Primero, en las cuentas públicas, para equilibrar ingresos y gastos. Y yo entiendo que hay que avanzar muchísimo más en el recorte de gastos públicos. Voy a poner solo un ejemplo. En la televisión de Mallorca se cerró. La presidenta del Consell de Mallorca decidió que había una oferta televisiva suficiente en la isla de Mallorca, una oferta suficiente y plural, y no hacía falta que la comunidad autónoma tuviera una televisión, que el Consell Insular tuviera otra televisión. Se ha cerrado y uno puede ir a Mallorca y no observa que haya caído la calidad de vida de los ciudadanos. Pues como esa televisión que se ha cerrado, y además eso abre oportunidades para que otro tipo de medios de comunicación privados nazcan, crezcan y se consoliden, pues así hay que hacer con muchísimo. No, si eso es lo que dijiste, muchísimo. De lo que no hablasteis fue de que fuerais a tocar la educación, la sanidad y las pensiones, ¿verdad? De eso no hablasteis. Mira, de cerrar la televisión de Mallorca, que a todos nos puede parecer muy bien, posiblemente hablasteis. De esto otro no. No, pero las pensiones este año no han caído. Sí, bueno, claro, pero... No, las pensiones las bajó el gobierno del PSOE. Sí, y el sueldo de los funcionarios lo bajó el gobierno del PSOE. Pero no habíamos quedado en que ya no hablábamos del PSOE, que la culpa era de Merkel. Mira, dejemos ya el PSOE, que ha perdido las elecciones. Llevo ya muchísimo tiempo en el Parlamento y les he dicho a tus compañeros del Parlamento que no hablo del PSOE nunca para mirar el pasado. Pues miro el futuro. Pues ahora, el futuro. Si me echan la culpa del pasado, no, te echo la culpa de que no estáis cumpliendo vuestro programa electoral. No diré que la tiene. Si yo la culpa es de que prometisteis cosas que luego no habéis cumplido. ¿No decías que no me ibas a interrumpir? No, pero hombre, por hacer lo mismo que tú. Vicente, concluye. Se ha cerrado la televisión de Mallorca y no pasa nada. Eso supone que hay unos cuantos... Y habéis recortado en educación y ha pasado mucho. Y habéis recortado en sanidad y está pasando mucho. Dejadme que lance... Hay un cálculo... No distraigamos la atención. Hay un cálculo que está sobrevolando... El PSOE dejó España arruinada y ahora la estamos reconstruyendo España de unas cenizas. Sí, así va. Y para eso fenomenal desde que habéis ganado las elecciones. 5 meses después, España está... Juan, por favor, que no necesitamos el esfuerzo de toda la sociedad. Ya sabemos que el esfuerzo del PSOE es poner palos en la rueda. Sí. Y tu declaración lo demuestra. Hay un cálculo que está sobrevolando en los distintos países que han tenido que ser rescatados en pleno intervenidos. Se tuvo que quitar empleados públicos, se les obligó. Si se traslada el cálculo de alguno de ellos a España, se habla de una cifra que está rondando siempre permanentemente de 500.000 de personas. Profesor Barea, ¿podemos llegar a ese tipo de situaciones aquí? Lo primero de si podemos llegar o no, vamos a analizar la situación actual. Tenemos un déficit muy alto, del 7 o 8%, que queríamos financiarlo con una deuda. La cuestión está que por lo menos aquel que se creía que nos iba a prestar, que era Alemania, pues se ha puesto un poco seco en esto. Y dice que no nos va a dar. Usted tiene que resolver cada miembro, por lo menos lo que ponen los periódicos, cada miembro de la Unión Monetaria tiene que resolver sus problemas y no venir a Alemania a pedirte. Yo creo que una unión monetaria requiere también una cierta solidaridad de los socios de esa unión monetaria. Cuando Alemania estuvo en una situación difícil, cuando incorporó la Alemania del Este, pues todos los países de la Unión la ayudaron, entre ellos España. Yo creo que, aunque no fuera nada más que como correspondencia. Y lo segundo, que Alemania es un país de la Unión Europea, es más rico, medido por PIB por habitante. Por consiguiente, yo creo que se le puede exigir una ayuda que establezca luego todos los requisitos para que eso se emplee en lo que
para lo que se ha pedido, me parece bien. Lo que pasa es que, claro, yo creo que la postura que se está viendo en la reunión y se está confirmando, los mensajes que están llegando, son que Merkel de momento dice, primero ustedes en verano hagan ciertas reformas. Cuando yo vea las reformas, claro, y ahí es donde entran funcionarios, subida de IVA, posiblemente, el tema famoso de los medicamentos y demás, entonces yo decidiré si les presto el dinero. Claro, con lo cual, claro, vamos a tener que hacer... Me parece bien que exijan las reformas, me parece bien, pero cuidado que se pueden pedir una serie de reformas que sean imposibles realizar. La reforma de la ley de la administración pública es un predicamento y una recomendación, más bien exigencia, ya no solo del FMI, sino de todos los organismos europeos, y llevamos oyéndolo más de un mes y medio. Lo que no sé es cómo el Partido Popular, al parecer, si Arenas vuelve otra vez al PP central, evidentemente parece ser, por lo que se dice, que va a pivotar esa posible reforma de la ley de la administración pública. Hay un hecho claro, sin querer demonizar en los funcionarios de oposición y sin querer tampoco demonizar en la potestad reglada, que sí en la discrecional de la administración, es decir, la de dedo, ¿no? La del señalamiento de aquellos a los cuales se quiere enchufar. Hay una cosa obvia, en los últimos 8 años la masa salarial de los funcionarios se ha incrementado aproximadamente un 58%, lo cual para cada ciudadano español supone unos 1.500 euros al año, lo que nos cuesta la masa salarial de los funcionarios de la administración pública. Por otro lado, acordaros la anécdota de Esperanza Aguirre con el tema del absentismo de los funcionarios, es decir, aquellos que el milagro de Lázaro, en cuanto ella propuso que a partir de X día no iba a pagar el importe de la base reguladora del salario correspondiente en caso de incapacidad laboral transitoria, al día siguiente todos los funcionarios públicos aparecieron en sus puestos de trabajo como el milagro de Lázaro. Acordaros igualmente que tenemos una tasa de absentismo de funcionarios públicos el doble de la tasa de Europa. Acordaros los llamados moscosos, esos 6 días para asuntos personales. Acordaros igualmente del régimen especial que tienen los funcionarios y que yo creo que hay que coger el toro por los cuernos e intentar adecuarlo al régimen normal de la seguridad social. Sí, yo creo que hay, lo que estaba hablando antes Elvira, las declaraciones de Elvira Rodríguez, tiene que ver con una reforma. Déjame así es que te incorpore lo último que está saliendo en estos momentos de las propuestas, coincidiendo precisamente con ese mensaje de que Merkel dice primero hagan las reformas y luego miro a ver si les doy dinero. La propuesta que se está filtrando en estos momentos habla de que la UE insiste en que tenemos que subir el IVA, pero cuidado, hay una buena noticia. Insiste en que subamos el IVA, pero dice y bajen el impuesto a las rentas del trabajo. Reclama, eso sí, la eliminación de la deducción por vivienda y pide que una institución independiente supervise nuestros presupuestos. Es decir, no tendríamos un control pleno sobre nuestros presupuestos, que conste que, visto nuestro pasado, no sé casi si alegrarme, porque así por lo menos nos libraremos de determinadas tentaciones de tirar el dinero de los ciudadanos por la ventanilla, pero nos dice, suban el IVA, pero bajen el IRPF. Claro, me das una alegría. ¿Qué quieres que te diga? Me das una alegría. En primer lugar, España no puede permitirse, con 5 millones de parados, con todos los problemas que tenemos de consumo, no puede permitirse que intentar aumentar el esfuerzo fiscal y todas esas demagogias, de los impuestos a las grandes fortunas, etcétera, son sencillamente mentiras. Quiero decir, cualquier economista o de tercero de economía sabe perfectamente quién va a pagar esos impuestos en cualquier caso, aunque no haya fraude. Pero a lo que voy es que hay que hacer reformas administrativas. Eso que ha dicho la Unión Europea es muy acertado, pero nosotros debemos adelantarnos y reducir una serie de gastos estructurales mediante una reforma radical de determinados niveles de la administración, para lo cual probablemente hace falta modificar la Constitución. Eso es verdad, porque en Europa no van a entender que es que nosotros no podemos eliminar televisiones públicas en municipios o en comunidades autónomas, ni muchas otras cosas. Debemos adelantarnos a los alemanes, y es más, voy a decir una barbaridad ahora que no nos oye nadie. Debemos de ayudarnos en los alemanes para provocar reformas constitucionales que acaben con una estructura administrativa, con algunos elementos de la estructura administrativa que son sencillamente demenciales. Y me estoy refiriendo a determinados elementos de comunidades autónomas y de municipios que son sencillamente un robo a los ciudadanos. Y con universidades privadas, por ejemplo, que no por estaría supuesto, mal. Por supuesto, lo primero. Las públicas. Pero si la privada la paga la gente que va a la privada, de verdad, por amor de Dios. La gente que va a la privada que puede pagar la privada. ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos los coches a la gente? No, pero la gente que no puede ir a la privada a lo mejor no tiene universidad. Eso es lo que hay que garantizar. Para mí. ¿Pero qué estamos diciendo? ¿Que se le robe el patrimonio a la gente como gran medida? A los colegios privados, a las familias de colegios privados, la Esperanza Aguirre les da dinero para los libros.
Perdóname, no te debes leer los periódicos porque acaba de salir hoy mismo que se ha cancelado la beca. Con lo cual, bueno, pero oye, se ha cancelado hoy, no me había enterado. O sea, bueno, pues nada, para la próxima tertulia a ver si te has leído el periódico de hoy. Pero desgrava. Es que trabajamos mucho, ¿ves? El periódico. Los que trabajamos estamos muy liados. Pero déjame un momentito, que quiero decir una cosa muy importante. Para empezar, una cosa cultural básica. Si no les pagamos la deuda porque se pasan de pueblos, el problema va a ser suyo, que no lo cobran. Eso uno. Es muy grave, es muy serio, pero nunca se sabe. No, claro. Es decir, esto es yo no te prestaría dinero a ti. No. Te puedo garantizar que yo no te prestaría a ti ni un bolígrafo. Si intentaras abusar de mí, nació el tempranillo de España. abusar de mí, no te devolvería el dinero. Y te diría, oye, mímame si un tú poco, me pides un bolígrafo y luego me dices, oye, es que no tengo para escribir, me lo quedo. Eso es lo que hace mucha gente. Es decir, pero bueno, lo digo porque es la amenaza que puede, lo que está corriendo. Oye, dejarlo liberal. Raimundo, adelante. Raimundo, adelante. No, pero que todo el rato habláis. Dejadme decir lo que me da la gana a mí, que hay mucha gente que cree como yo y no como tú. Es decir, la gente paga sus créditos, Mira, es muy sencillo. En estos momentos en Europa lo que se está discutiendo, de lo que no hemos hablado ni un segundo, es un acuerdo que el martes se aprobó en el Congreso de los Diputados por el PP y el PSOE, de hablar de políticas de crecimiento. Estamos aquí hablando y yo comprendo que es una línea editorial y me parece muy bien y muy respetuosa. Es una línea editorial, es lo que está ocurriendo en la reunión. Yo, si quieres, yo me comprometo a presentarme allí, a hablar con Merkel y decirle, Merkel, habla de políticas de crecimiento que quiere Raimundo. No he entendido la línea editorial de siempre, ¿no? Que es a recortar, a ajustar, a tal. Ahora está Europa en otra guía, o es lo que se está discutiendo teóricamente como una salida, que es que haya una política, que se estudie una política de crecimiento, porque si solo hay ajuste, no crecemos, y si no crecemos no hay solución. ¿Y quién pone el dinero? Pues meter 10.000 millones, por ejemplo, que se están pidiendo. Pero si lo tienes que pedir prestado a un señor que le dice que no se lo vas a devolver. No, si eso es por la Unión Europea. Pero si el problema es que no hay dinero, Raimundo, no que sobre. Pero que es de la Unión Europea. Pero bueno, la Unión Europea pero la Unión Europea tiene el dinero en una habitación. Pero si Alemania tiene tanto dinero que ha pagado su deuda a cuenta nuestra. O sea, hay dinero, lo que no hay es dinero para España, y lo que no hay es dinero para Grecia, pero hay dinero, y claro que hay dinero, y entonces lo que se está diciendo ¿hay dinero para quién? Oye, por favor, ¿qué se está discutiendo en la cumbre? Leches, dilo tú que eres político y diputado. Lo que se está discutiendo, Raimundo, lo que se está discutiendo es lo que está saliendo. No, señor, ¿qué votaste el martes? ¿Qué está pidiendo España? No, ¿qué estás pidiendo, hombre? Es que votáis una cosa y luego os ponéis a decir otra. Es decir, ¿habéis apoyado una política de crecimiento en Europa o no? ¿Pero qué es una política de crecimiento? Si no hay dinero, ¿con qué pagamos la política de crecimiento? Tú estás diciendo una cosa que no sucedió, Raimundo. ¿Ah, no? No sucedió. Pues votaron la ley de estabilidad a cambio de una... Oye, si me dejas... Vicente, muy rápido, que quiero darle la palabra a Chencho y al profesor Yo sí que estaba votando y tú... yo viendo cómo votabas y lo que hablabais. Oye, Raimundo... Vicente, adelante, muy rápido, por favor. Lo que estuvimos... Vicente, por favor. Lo que piensan de Chencho y el profesor Barea. Adelante, Raimundo, por favor, respétame los turnos. Chencho, adelante. Rápidamente, quería decir dos cosas. Pensar que en España se puede hacer una política de austeridad sin tocar en absoluto a la sanidad y la educación era una insensatez. Dado el peso que tienen la sanidad y la educación en nuestro presupuesto, hay que intentar recortarlas en los sitios que sea menos dañino para la población humilde, pero era impensable que no se recortara. Ya quería decirle a Raimundo algo sobre los mercados. Los mercados, ¿quiénes son los mercados? ¿Quiénes son los mercados esos que son tan malos? Yo vivo en Estados Unidos, he conocido en Los Ángeles a gente responsable de importantísimos fondos de inversión que habían comprado papel español y que ahora probablemente no lo están comprando, y me decían, quien ha metido dinero en nuestros fondos son los jubilados de este país, los jubilados de Canadá, los jubilados de Finlandia, los de Singapur, los de Japón, etcétera. Y tenemos que responder ante ellos. Esos señores, esos jubilados, es un coronel que metió sus ahorros, es una ama de casa que metió sus ahorros, y esos señores, claro, quieren que el dinero que han metido en España les sea devuelto. No, les sea devuelto con creces. Bueno, que sea, claro, esa es la clave. Bueno, que sea te lo prestan para que les sea devuelto, quitándoles una parte. Es que de verdad, pero el beneficio no tiene por qué ser tan grande, que es lo que estoy hablando. Pero si el beneficio, si hay pérdida, pero por todos los lados. Pero el beneficio de los fondos puede ser el que sea, que es habitualmente en dígitos pequeños, que estamos hablando del 3, el 4, el 5%, que es lo que recibe un señor cuando tiene ahorros y los deposita en un fondo, en un depósito, en un fondo de pensiones. El señor, porque...
Y los ciudadanos, habitualmente, cuando tienen un fondo de pensiones y se pasan ahorrando con parte de su salario, lo destinan para tener un complemento a su jubilación, lo que quieren es que se les devuelva. Y entonces Raimundo... ¿Por qué piden el 7% de nuestros bonos de España? Pero Raimundo, y entonces lo que quieren y con el 3 ya van servidos. Bueno, perdona. Sí. Dejadme que dé más novedades de las que están saliendo. Que hable Raimundo, que tiene la solución y sabe... A ver, por favor, os pido que me respetéis los turnos porque si no es imposible llevar un debate. Doy más novedades de las que están saliendo. La secretaria de Estado española de Presupuestos, Marta Fernández Currás, ha asegurado que el Gobierno está estudiando eliminar la desgravación por vivienda habitual, así como implementar el famoso céntimo verde que gravaría los hidrocarburos. Es decir, se van confirmando determinadas cosas, se acepta ya que se está estudiando quitar la desgravación por vivienda, sobreentiendo que es a los nuevos compradores, que nunca iría contra los que ya la tienen, y que además se impondrá un impuesto nuevo, ese céntimo verde, en los hidrocarburos. Profesor Barea. Bien, yo iba a ir. La situación es tan grave que el Gobierno tiene ya que empezar, y veo que está haciéndolo, viendo qué presupuesto vamos a tener, pero hacerlo inmediatamente ya. He visto ahí que se está reaccionando rápido. Está reaccionando porque no queda más remedio. Lo primero que hay que hacer es eso que se ha dicho a Alemania, que podíamos eliminar, tanto es, no se ha llegado a un acuerdo con Alemania y demás, es hacerlo, porque si nosotros no tenemos los ingresos que pensábamos obtener, préstamos de Alemania y demás, pues tendremos que hacer nuestros ahorros o nuestra reacción ante esta situación. Es hacer el presupuesto ya, dejar lo indispensable para ello, y el resto anular todas las partidas de gasto que no sean necesarios o imprescindibles inclusive. Y aún así tendremos un déficit y tendremos que acudir a los mercados y tendremos que pagar el tipo de interés, a menos que los mercados reaccionen como consecuencia de esta política de austeridad que vamos a hacer. Pero una política de austeridad, cuando estamos en recesión todo el año, el asunto es muy difícil de hacerlo, porque agravamos con ello la recesión que tenemos. Es decir, que no basta con decir quitamos de aquí, pero el resultado de quitar todo eso va a ser agravar la recesión. Y el Banco de España advertía ya de que se está agravando, de hecho, esa recesión. Pero déjenme que mostremos, porque claro, ¿qué ocurre? Vamos a Europa, le pedimos dinero y le decimos, estamos dispuestos a hacer reformas. Bueno, van a escuchar el testimonio de uno de los responsables de la Federación Empresarial de Farmacéuticos. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, Andalucía dice que no acata determinados sistemas de control del gasto sanitario. El País Vasco ya ha anunciado que este domingo no pone en marcha el sistema de copago sanitario. Cataluña dice que le gusta mucho más el suyo y que va a poner trabas al otro. Asturias se suma al bloqueo. Resultado, escuchen estas declaraciones. No tenemos instrucciones claras, no ha habido tiempo para que nuestros proveedores informáticos puedan implementarlo en nuestros terminales punto de venta, y entonces nosotros creemos que esto pues lo que genera es inseguridad jurídica al farmacéutico y falta de garantía al ciudadano. Justino, esta es la situación. Es que estos problemas son los que realmente empeoran la situación de España, y además no los entienden. Esta falta de coordinación entre las comunidades autónomas y sobre todo el Estado central no los entienden en Alemania, donde allí un Estado federal, mucho con más descentralización que en España, funciona mucho mejor, y allí los Estados federados pues aceptan la competencia estatal y aceptan las instrucciones generales, ¿no? Decías antes, Asís, que aquí en España, claro, no se cierran televisiones y que no entienden que no cerremos televisiones con la cantidad de televisiones públicas que hay en España, que es el mayor grupo de comunicación de España, el grupo público. Bueno, la ley existe ya se ha hecho una ley para que las comunidades autónomas decidan si quieren seguir con una televisión o quieren cerrarla o venderla. Es posible que ahora vender una televisión sea una ruina, porque los precios están por los suelos. Pero las comunidades autónomas, claro que pueden cerrar, o digamos, en una solución más moderada, reducir el tamaño de las televisiones.
pero como las televisiones son para muchas comunidades autónomas unos altavoces de expresión de sus mensajes políticos, pues entonces siguen gastando dinero en las televisiones. Lo que hay en España es todavía un enorme despilfarro en las comunidades autónomas en actividades inservibles para el resto de los ciudadanos, o en empresas que no rinden, en cargos públicos que repiten las funciones de otros cargos públicos. En España hay que hacer una operación de desbroce de todo lo que sobra, que eso sí que produciría un gran ahorro de gasto de la noche a la mañana. Evidentemente es un asunto muy difícil en un país tan complicado como es España. Y donde hay una deslealtad, porque tú aludías... Y donde hay una deslealtad. Efectivamente, a lo que pasa en Alemania. En Alemania los distintos Länder tienen un sentido patriótico. Claro. Y cuando saben que lo que se está jugando es la quiebra de su país, de Alemania, deciden todos apoyarlo. Y aquí nos encontramos con que el uno se siente muy nacionalista, el otro decide que así fastidia a Madrid porque tiene su pugna con Madrid, el otro resulta que ha recibido una consigna del partido y mejor pone una zancadilla, y así nos va. Así nos va. Pero para eso la Administración Central tiene poder suficiente porque gestiona los impuestos de las comunidades autónomas, los cobra pero a mí ella. no me parece una deslealtad que en una determinada comunidad autónoma... No estoy hablando de nada. No, bueno, sí, pero... Déjame un momento. Sí. Pues que me ha dado la palabra. Profesor y Juan, profesor, muy rápido. Y Juan. Y entonces, pero si es que no he terminado y te has metido. Bueno. Profesor, adelante. Entonces, lo que estaba diciendo. Hay que recortar el gasto. Hay que equilibrar el presupuesto. Y va a ser muy difícil esta operación, pero es necesaria para que tengamos aquí una, digamos, una credibilidad en el exterior, y como vamos a tener que pedir dinero si queremos sacar este país, tendremos que hacer un gran esfuerzo para adquirir una credibilidad suficiente para que nos presten. Juan, y a mí no me parece ni desleal ni mal que una comunidad autónoma, en el uso de sus competencias, diga, por ejemplo, como ha dicho el País Vasco, que no van a aplicar eso a lo que tienen derecho. Por tanto, yo no veo ni la deslealtad ni el problema. Tienen derecho a hacerlo. No lo digo por usted. Pues la imagen fuera ni nada, pero me parece mal que cada uno vaya tirando. Bien, pero es que como son competencias transferidas, cada región también tendrá derecho a decidir. Ese es el problema. ¿Qué uso? El Estado la puede quitar. Bueno, ya lo que pasa es que a algunos les gustaría que en las comunidades donde no gobernara el PP, gobernara el PP por decreto. Juan, por favor. Claro, porque citamos el país. No, es que el rollo siempre es el mismo. El rollo siempre es el mismo. No, claro, no. El mío es respuesta al vuestro. Lo que haces es deteriorar el diálogo, hombre, pero si es que al final lo que estamos pidiendo, el mío es respuesta al vuestro. Lo que estamos pidiendo es dar una imagen de país, de Europa, de país. Porque creo que estoy hablando un poquito. Claro, qué horror, porque lo que pasa es que lo bueno sería dejar pasar por alto que se haya dicho que el País Vasco... Estamos pidiendo solidaridad a las comunidades autónomas. Lo que hace falta es que el país funcione en la misma dirección y que todos cumplan con su parte de obligación. Vale, y no que vaya cada uno por citamos al País Vasco y decimos que es desleal. Porque es la que lo ha bloqueado. Bueno, pues te parecerá un rollo, pero yo por ahí no voy a pasar porque no estoy de acuerdo. ¿Me lo permites o no? ¿O tengo que estar de acuerdo? Para no desvirtuar el debate. Al rollo partidista. No, el rollo partidista es el tuyo. Que encubiertamente... Claro, sí, lo que pasa es que... eres tú. Sí, no, bueno, a veces el que menos. A veces el que menos. Mira, a mí lo que me acaba preocupando... A mí lo que... Muy educado, muy simpático. A mí lo que me acaba preocupando de esto es que al final vivimos en la gran mentira de la explicación de esta crisis económica, en la que se oyen cosas como que los culpables son los que firmaron una hipoteca y ahora no la pueden pagar. No se dice nada del que concedió una hipoteca a alguien que no iba a poder pagarla. Decimos que los culpables son y que hay que recortar en educación y en sanidad. No decimos Juan, nada... Nadie en esta mesa le he oído yo culpar a quien firmó una hipoteca. Yo me gustaría poder acabar. Decimos... Sí, pero deja de poner palabras en boca de los demás que no hemos dicho. Nadie ha culpado a quien firmó una hipoteca. Yo he culpado al supervisor, he culpado al legislativo, he culpado al responsable porque tenía los votos de los españoles de garantizar una cosa que pone en la Constitución, que es el derecho a salir adelante, el derecho a generarte un futuro en España. Eso es lo que hemos dicho.
Y no creo que se parezca nada que estemos culpando a nadie que firme una hipoteca. Claro que puedes, Juan. Estamos diciendo que hay que recortar en educación y en sanidad porque si no, no hay recorte posible, pero nadie menciona, por ejemplo, el problema del IBI a la Iglesia, esos 3.000 millones que nos recaudamos por ese privilegio. Estamos diciendo que compramos el argumento de una presidenta autonómica que dice que hay que reducir parlamentos, pero nadie dice que esa presidenta tiene 2.000 altos cargos y no ha reducido en uno solo, de los cuales 150 cobran más que el presidente del gobierno. ¿Por qué no hablamos un poco de todo? Porque al final siempre acaba pareciendo que la culpa es de los mismos y que quien lo denuncia lo que hace es embarullar el debate. ¿Por qué no dice aquí nadie? ¿Por qué no dice aquí nadie me lo dijiste antes en una tertulia hace unos días? ¿Y ha cambiado entonces, en algo la situación? Sí, entonces me callé porque no lo sabía. ¿El qué? ¿Que Esperanza Aguirre tiene 2.000 altos cargos? Y entonces me callé porque no y ahora lo sí lo sabes. Y ahora fui y me lo estudié. Entonces mira que te lo digo mirándote a los ojos. Por favor, no mientas. No, perdóname, pues dame tú los datos. ¿No tiene 2.000 altos cargos? ¿No ha recortado uno solo? ¿No hay 150 que cobran más que el presidente del gobierno? Dime, demuéstramelo, porque yo te doy los datos. No, es que he ido y eso, como es público, los ciudadanos lo pueden ver. Es absolutamente mentira. Pero bueno, no hay 2.000 altos cargos. No hay 2.000 altos cargos en la Administración de Madrid. Empezando porque en Madrid, efectivamente, hay un gobierno autonómico que tiene menos, muchísimos menos. 2.000. No, mira. 2.000, no, Vicente, es verdad. Perdóname, es que ahora yo soy diputado en este Parlamento. Sí, 2.000. Sí, por eso te lo digo, porque siendo diputado y por tanto teniendo acceso al dato, porque si no tuvieras acceso pero es que tú me llamas mentiroso, pero queda en el aire. Yo te doy un dato real. En Madrid, entre consejeros, secretarios generales de consejería, asesores, directores generales, gabinetes, directores generales, gabinetes de comunicación. No hay ni 2.000. la mitad. 2.000. Si me permiten, no hay ni la mitad que en Andalucía. Y por supuesto no llegan ni a 300. 2.000. Si me permiten intervenir, porque eso, bueno, pues vayan a los boletines o estudiarlo, pero será por habitantes, ¿no, Raimundo? Hay una cosa que creo que no debemos dejar, porque de verdad a los ciudadanos les importa de verdad, es que esta discusión partidista de verdad creo que no es importante. Antes estaba no dar los datos mal. Sí, pero déjeme un momento. Antes estaba diciendo una cosa el señor Barea que yo creo que debe ser continuada, porque estaba diciendo, y de verdad, créanselo, ahora no me da tiempo a explicarlo, el señor Barea lo haría mejor, los ajustes y las reformas van a ser imprescindibles. Se va a gastar menos en la administración y eso inicialmente puede agravar la situación. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que es imprescindible hacer? Flexibilizar el mercado enormemente y déjenmelo explicar solo en 10 segundos. Ustedes, a que los telespectadores entenderían que sería mejor que se redujeran los sueldos un 15%, a que se quedara en el paro un 20%, eso lo entendería cualquiera. Bueno, pues en España lo que ha pasado con la recesión es que el factor trabajo ha reducido su cantidad y no su precio, que es lo que dicen los economistas. Traducido en términos, en vez de bajar los salarios, que es lo que tiene que pasar necesariamente cuando somos más pobres, en vez de eso, un montón de gente se ha ido a la calle, independientemente de la economía sumergida que haya o no. Con lo cual, en la actual situación es imprescindible una serie de reformas estructurales mucho más allá de las que se han hecho, que faciliten que el mercado reparta naturalmente el empleo. No puede ser que nos quedemos parados con 5 millones de parados y con una situación en la que la generación de ingresos ordinarios va a ser cada vez más complicada porque la gente va a pasarse sencillamente a sobrevivir y a la economía sumergida. Dejadme que veamos, porque hoy había un acto, acudía el expresidente del Gobierno, el señor Zapatero, iba a unas discusiones sobre teología con el señor Cañizares, y allí ocurría una cosa a la entrada para que nos hagamos una idea de la sensación que tiene la población y del enfado colosal que tiene la población con lo que está ocurriendo. Vamos a verlo. Lo habéis llevado, pero para vuestros amiguetes, el Almodóvar y todo el resto. ¡Sin vergüenza! ¡Si tantos comedores sociales! ¡Sin vergüenza! Los sindicalistas, el demente que nos está gobernando un demente bobo. A un chalet de Somosagua. ¡Qué bobo! Donde la gente rica. Pues este es el recuerdo que tienen algunos de determinada labor realizada. Algunos pocos. Hombre, bueno, si queréis que vayan muchedumbres para pegar, eso se llama 15M, ¿sabes? Es otra historia y se dedica a organizar algún partido que otro. Es de las que pegan con el paraguas. Carlos, no, si yo no sé lo que son. Lo que sé
Lo que sé es que hay un enfado colosal con lo que está ocurriendo y coincide con lo que estaba diciendo Asís. La gente quiere determinados recortes, quiere soluciones y empieza a estar muy harta de lo que está pasando. Pero y eso es así. Valencia también van pero a que haya unos decir de cuantos allí, que le tal, griten que a Zapatero no quiere decir nada. Tampoco era una muchedumbre. Yo sí quería, sobre la polémica de los cargos de Esperanza Aguirre, muy brevemente sí quería decir, evidentemente Vicente no ha aportado ninguna prueba de que sean menos de 1000. Pero está en la internet. Perdóname, pero tú tampoco la has aportado. Bueno, yo me comprometo a traerla en el próximo día que venga y te la aporto, porque no he venido con el papel. Lo dices con un aplomo y le acusas a él de que... Pero él no ha aportado nada, ni tú tampoco. No, él de momento no ha aportado ni el dato. Monse. Yo he dicho que son 2000, él no ha sabido decir Yo quería volver a la supresión de las deducciones por adquisición de vivienda, más que nada para explicar que... Efectivamente, se está confirmando la noticia, me parece que se avanza. Me parecería inviable en principio que afectara a derechos consolidados, siempre se hace un régimen transitorio en una supresión de un impuesto de este tipo, pero sí que quiero aludir a los analistas que indican que a corto plazo, es decir, que si se aplicara a las adquisiciones nuevas de vivienda, a corto plazo el impacto en las cuentas públicas sería mínimo. Se habla de unos 145 millones más en el primer año, lo cual a efectos tributarios es una cantidad nimia, sin faltar al respeto en cuanto a la cuantía, pero no parece que tenga su efecto inmediato, sino a unos 8 o 9 años al particular. En el caso de que sea retroactivo, desde luego, a mi juicio sería ilegal, se vulnerarían derechos consolidados e indico siempre se ha hecho un derecho transitorio a... Pero yo sobreentiendo, Vicente, que no se está hablando de eso, o sea, que la medida es para los nuevos compradores de vivienda, no para los antiguos. Yo creo que sí, que por supuesto, pero esa medida la anunció la secretaria de Estado de Presupuestos hace un par de días, no como una cosa ya decidida, sino como un estudio y un análisis que se estaba haciendo. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo enorme por que lo primero sea recortar gasto público. Queda nada para el 30 de junio, el 30 de junio deberíamos tener los datos, no como lo que pasó el martes, que dieron los datos solo del Estado. Hay 3 subsectores en la Administración: Estado, comunidades autónomas y seguridad social. Hay que tener los datos de los 3. Matiza porque las comunidades autónomas... No, es que se llama en términos presupuestarios, Raimundo, pues si ves el presupuesto del Estado, pero se llama Estado... ¿Las comunidades autónomas son Estado? Sí, pero es que bueno, pregúntale al profesor Barea. Se llama Estado. Es que no habías dicho que fueran los presupuestos. Vale, da igual. Sigue, venga. Ya no hablo más. En esa fecha veremos, Vicente, ¿qué es lo que se puede ver en esa fecha? No. Yo lo que estoy diciendo es que hay que esperar al 30 de junio, ver exactamente el comportamiento de ingresos y gasto público y por tanto ver la evolución del déficit, y a partir de ahí, como nuestro compromiso es que a 31 de diciembre tengamos el déficit más parecido al 5,3, que es el compromiso del conjunto del año, lo que habrá que decidir es qué se hace en su conjunto. Yo lo que me parece que es un poco superficial, es decir, pues ahora vamos al IVA, como dicen en el FMI o en Bruselas. No, hay que hacer el conjunto. Y hay que empezar por los gastos, siempre por los gastos, porque está demostrado que la calidad de los servicios públicos no depende del incremento del gasto que tengas. La calidad de los servicios públicos, y eso lo decía un ministro socialista, Jordi Sevilla, se mide por la eficiencia en el uso del dinero y no porque pongan billetes sobre billetes. Pues dejadme que escuchemos, porque aquí es donde entra uno de los problemas que yo citaba. Una de las comunidades autónomas que se niega a poner en marcha las medidas estas de copago y de control sanitario es el País Vasco. Vamos a escuchar la explicación que da el consejero vasco Rafael Bengoa. Atención. Nosotros pensamos que no tenemos por qué ser solidarios con un gobierno u otro. Nosotros tenemos que ser solidarios con precisamente esas personas que van a sufrir el impacto social de todas estas cosas. Claro, y que casualmente son los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca, que por cierto tienen un déficit en sus pensiones de 1.425 millones de euros por año, lo cual se consigue pagar precisamente porque están en una cosa que se llama España. Pero ese pequeño detalle el consejero se le ha olvidado en esta explicación. Qué pena que se le haya olvidado. Pero vamos con otro organismo que nos anuncia medidas de recorte, Lorenzo, y luego descubrimos que es poco menos que bajo coacción. Sí, tremendo. Bueno, antes además creo que se subió el sueldo hace poco, el consejero vasco, que esto es tremendo. Bueno, a los vocales
del Consejo General del Poder Judicial, pues básicamente les han pillado con el carrito del helado, porque salió uno de los que estaba allí dentro, hombre de Rubalcaba, quiso empapelar a Díbar por unos viajes, unos gastos en dietas, y claro, decíamos todos, ¿y qué pasa en el Consejo General del Poder Judicial? Pues que al final las dietas eran para todos, se gastaban una media de 22.000 euros al año en viajes, lo que ganan los que tienen fortuna, pues muchos de los españoles. Como les han pillado con el carrito del helado, han dicho, vamos a hacer un pleno y vamos a hacer un paripé aquí que parezca que estamos ajustando gastos. Si nos vamos a gastar en hoteles, solo 107 euros y los viajes, pues cortitos. Claro, cuando analizamos la letra pequeña, nos damos cuenta de que los gastos de viaje de los vocales no los vamos a poder conocer todos los españoles, porque si un periodista pregunta no van a contestar. Solo van a contestar si les preguntan las Cortes o el Tribunal de Cuentas. Esto es transparencia. Conscientes sobre todo de la sombra que se ha extendido de sospecha sobre toda la actuación de los vocales, se puede afirmar categóricamente que no hay viajes de vocales en fin de semana a cargo del Consejo. El Pleno ha acordado por unanimidad dejar constancia de su disposición permanente a dar cuenta de su actividad colectiva e individual ante las Cortes Generales y ante el Tribunal de Cuentas. Pues vaya una forma más extraña de plantear medidas de austeridad. Justino. Sí, hombre, es bastante descorazonador que el Consejo del Poder Judicial responda así después del caso Díbar, ¿no? Aquí a Díbar se le ha exigido una máxima transparencia. A mí me parece que la transparencia es exigible y, sin embargo, los consejeros, el resto de los consejeros ahora pues no van a pasar por el aro de la transparencia como debían, ¿no? Yo creo que el Consejo General del Poder Judicial se equivoca y creo que que es una institución en crisis, necesita una reforma cada día más urgente. Hay quien sostiene que, y está barajando esa posibilidad, que el Consejo General del Poder Judicial podría ser reformado pues como ha sido reformado el Consejo de Administración de RTVE. Es decir, en vez de tener consejeros permanentes que cobran un sueldo y tienen una cantidad para gastos que discrecionalmente la emplean, pues sean unos profesionales de la justicia que forman parte del Consejo y cobran dietas por asistencia a las reuniones. Cuál sería genial extenderlo a un montón de organismos. A un montón de organismos. Porque además te quitas la pelea por los cargos, el peloteo por los cargos. Pues esa solución que se está barajando en algunos sitios podría ser una solución perfecta para el Consejo del Poder Judicial, que además rebajaría en gran parte la tensión política que se vive dentro del propio Consejo. Y esa reforma ya está propuesta por el señor Gallardón en enero, de hecho se llevaba en su programa, se va a llevar a cabo también con la posible modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y viene a decir que volviéramos al sistema anterior, es decir, que los jueces, los vocales, del Consejo General del Poder Judicial, pues fueran decididos por los jueces, es decir, perfectamente por los miembros de la carrera judicial, que nada más y nada menos que son en un número aproximado de 4.500 en todo el territorio nacional, y que elijan realmente a ese representante y deje de ser un órgano netamente, efectivamente, como se hacía anteriormente, y que deje de ser un órgano netamente político. Es una pena, evidentemente, tú lo has recalcado, que no se modifique la ley. Es decir, los altos cargos, sabes que no se fiscalizan, no tienen obligación de fiscalizar gasto-gastos, sino que se presupuestan unos gastos a tanto alzado y se utiliza la discreción para justamente intentar estar en discreción. Aquí Díbar, evidentemente, con los famosos 24.000 euros y los famosos viajes hechos en compañía de su pareja sentimental en Puerto Banús, en los mejores restaurantes, no es cierto etc, eso, etc. Bueno, es así porque ha quedado acreditado. Te puedo leer perfectamente el auto del fiscal, que también hay un cordón sanitario para salvar al señor Díbar por parte del fiscal general del Estado y por parte del Tribunal Supremo cuando no se admite a trámite su querella. Es decir, lo que está claro es que no somos iguales ante la ley y es obvio cómo ha quedado acreditado. Es una pena que también por el revanchismo de Gómez Benítez tengamos que enterarnos evidentemente de toda la mierda que existe. Dejadme que dé más novedades. Se está aprobando el famoso plan ese de crecimiento que iba a ser de entre 120 y 130.000 millones. La Unión Europea lo aprueba al final por una cuantía de 120.000 millones. A España
España le tocaría por el prorrateo entre 9.000 y 10.000 millones. Con esto, desde luego, no es que vayamos a salir de pobres ni muchísimo menos. Raimundo, dejadme que diga otra cosa que la gente se pregunta, porque hay determinadas asignaciones a partidos políticos y hay determinadas asignaciones que ya llamarle partido político a esto pues suena a cachondeo. Hoy directamente, por ejemplo, Bildu no se ha querido sumar, atención, a un homenaje. Bildu está recibiendo, su división nacional, Amaiur, está recibiendo 1,1 millones de euros. Bueno, pues Bildu se ha negado a homenajear a la primera víctima de ETA, que era una niña de 22 meses. Esa es su heroicidad del día, ha sido eso. Yo no sé qué hace falta para que le cortemos el dinero a determinadas organizaciones, porque esto ni es partido ni es nada, esto es una solemne porquería. Raimundo. Por cierto que Amaiur hoy es el único grupo que no ha apoyado la ley de transparencia, la ley de financiación de los partidos. Claro, como para querer que se vea que destina el dinero, claro. ¿Por qué no? ¿Y de dónde le llega? Claro, efectivamente. Más importante. Pero vamos, y por cierto, hablando de eso, aprovecho un segundín para hablar de lo de Díbar, porque, hombre, hoy ha aprobado el Parlamento y el PP, a cada uno su mérito, ha sido absolutamente riguroso en no ceder nada y ha aprobado el Partido Popular, el Parlamento, pero con iniciativa del Partido Popular, la reducción del 20% de los ingresos y el que no se renueven automáticamente cada año. Y se ha quedado solo el PP en que no se renueve, en que no se actualice con el IPC la cuantía que se da a los partidos. Aunque ahí le han acusado de que, claro, eso supone que se va a decidir en los presupuestos generales del Estado, donde tiene mayoría absoluta el PP y puede decidir lo que quiera. Pero me parece democrático, o sea, no es... Pero vamos, me parece muy bien lo que habéis hecho en términos de transparencia y sé que ha habido presiones de otros partidos para reducir el 20%, entonces ahí ha habido rigor, me parece muy bien. Pero digo, esa transparencia que además va a obligar a los partidos con el Tribunal de Cuentas y con otras instituciones y las fundaciones de los partidos, que son peores, a sacar las cuentas cada año, pues hombre, en el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Constitucional debería imponerse también. Ahora ya es triste que la transparencia debería ser. Hayamos tenido que llegar a una semiquiebra de España para que se imponga un mecanismo de transparencia en los partidos. Ya es triste. Y de las instituciones, porque aquí está todo el mundo. Y por cierto, al final, con todos los respetos, Díbar no ha pasado por el aro. O sea, para evitar que pasara Díbar por el aro, no han pasado los demás y al final aquí no pasa nadie. Bueno, pues tenemos que ir. Raimundo, un momentín a publicidad, volvemos y continuamos con el debate. Bueno, pues para que nos hagamos una idea de cómo está este país, aquí no conseguimos recortar nada, la mitad de los casos que saltan son casos de corrupción. Hoy empezaba el juicio de la Pantoja, sí señor. Bueno, ahí va Pantoja, ahí va Julián Muñoz, lo están viendo ahí a declarar. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues después del caso que se ha montado, de que está todo relacionado con el caso Malaya, etcétera, lo que pide el abogado dice, no, esto ha sido una actuación inquisitorial de la policía, es que nos persiguen y hay que declarar la nulidad radical. Yo, de verdad, la imagen que estamos dando de este país es espectacular. Monse. Bueno, creo que además ha puesto a caer de un bulto al informe de Uico, a toda nuestra Fiscalía Anticorrupción, en fin. Yo sí que quiero hablar de que vuelvo a insistir que no somos igual ante la ley. Si leéis el pliego del escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, es exactamente idéntico al que tendría que haberse imputado a la infanta doña Cristina. Exactamente idéntico, es decir, se afirma por el Ministerio Fiscal que conocía perfectamente Pantoja de la existencia de ese dinero porque justamente conocía la licitud de lo que es lícito. Es decir, si sabía que su marido solo ganaba esto, evidentemente en la cuenta no puede haber lo otro. Bueno, pues demasiado caso Malaya tenemos en este país, demasiado caso de corrupción y a lo mejor va siendo hora. Javier, preséntanos algo con lo que podamos tapar tanto escándalo de corrupción. Javier, adelante. Pues para taparse, Carlos, nada mejor que la toalla que les ofrece de nuevo el periódico El Mundo a partir del próximo domingo. No son Isabel Pantoja ni Julián Muñoz, pero sí son Phineas y Ferb, los personajes con los que sus hijos se lo pasarán en grande este verano. A partir del próximo domingo consigan la cartilla con el periódico El Mundo y la toalla por tan solo 5,95 €. No lo olviden, hagan su reserva y no se queden sin ella. Bueno, pues nada, cójanla, que lo mismo hay que salir corriendo con la toalla enroscada. Bueno, a descansar, que hay que levantar España el lunes, aquí estaremos 23:30.